No tengo copias de discos de Malacates, ninguno. ¿Qué? De ninguno. Mis papás siempre me apoyaron, desde pequeño me apoyaron. Sin embargo, pasaron 3 navidades para poder recibir la primera batería. Y después, el que hay que darle una copia, no sé qué, le mandé el de mi mamá. ¿En serio? ¿Tu mamá no tiene una copia de tus Mi mamá no discos? tiene copia de los discos. Ah, caramba. Entonces, me dijo, vení, vas a tocar la batería de la marimba que está tocando. Y yo, no, hombre, qué pena. No, vení, me dijo. Y me jaló. Y me fue a sentar a la batería. Y me dijo, toca. Y me puse a tocar yo lo poco que sabía, ¿verdad? Mientras estaba yo tocando, se fue él corriendo con mi papá. Y le fue a hacer, mire, mire qué bien toca Leonel. Ya le deberían de comprar una su batería. Buscando en mi caja de los recuerdos, buscando mi copia de Paquete Cohetes, me encontré un cassette y vi Toto 4. Y dije, se lo voy a tener que enseñar a Leonel. Hay una anécdota. Ahorita, qué bueno que se dio el momento para amarrar a Toto y a Malacates. Ah, no me digas. Sí, entré primero a estudiar ingeniería en electrónica. Ok, A los 3 meses me salí. ok. Me pasé a estudiar derecho. Eh, Saqué 3 años de derecho y finalmente un día donde yo me empecé a cuestionar a media clase y yo no me veía siendo abogado y me salí de la clase a media clase, muy molesto, enojado, frustrado, tiré el cuaderno en el baúl del carro y dije yo no pienso seguir haciendo esto. Y me salí de la universidad y me quedé estudiando música. Habíamos ido de vacaciones con mi familia. Mi mamá me dijo, mira, yo traigo de presupuesto para que vos gastes esto. Y yo dije, mira, yo no quiero que me compres ropa, no quiero nada, yo quiero comprar mis platos. Y quiero hacer hincapié en eso, Leonel. Es para mí un ejemplo, es una lección de esta conversación en platicar con tu persona. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos a un nuevo episodio de Dime con quién hablas. Y el día de hoy con Leo Hernández, baterista guatemalteco y conocido por muchos como el baterista de la banda Malacates Treble Shop. Leo, gracias por acompañarnos y hablando desde el principio. ¿Qué tal ha estado tu mes de julio? Porque parece que ha sido uno de los meses más ocupados de la banda. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Un honor estar aquí en Dime con quién hablas. Pues la verdad es que no es solo el mes de julio, empezamos en junio, que empezó todo este proyecto nuevo que lanzamos con Malacates, que es el proyecto de Malacates Marimba. Ha sido una locura porque hemos estado entre que grabando videos y grabando las canciones y trabajando con los arreglistas. Y ha sido todo un trabajo en paralelo y que vino a concluir con el inicio de la gira en Estados Unidos, que empezamos ahorita a mediados de julio. Claro, hablemos un poquito de esa gira. Ahora, ¿esta gira es de marimba siempre en todos los conciertos, Leo? No todos. De estas fechas en Estados Unidos, solo las de Nueva York, New Jersey, Connecticut son las que van. Ah, y la de Maryland también. Son las que van con el proyecto de Malacates Marimba. Pero es el inicio, que se van a terminar de concretar algunas fechas para. Puede ser que para finales de este año y para el primer semestre del próximo año. ¿Y qué hay de los shows en México? Bueno, esto es un trabajo también paralelo que estamos haciendo para lograr posicionar la música nueva. Por ahí hay gente que a veces dice, pero ¿por qué están sacando canciones viejas con Marimba en vez de sacar música nueva? Pues los que no han sabido, hemos sacado música nueva. El año pasado sacamos una canción junto a los Caligaris de Argentina. Este año en enero sacamos una canción que se llama La Calaverita con Gueto, que es un rapero de aquí de Guatemala. Y pues ahorita vamos a ir a México a promocionar este sencillo, el de La Calaverita. Y Ok. vamos a estar abriendo uno de los shows de los Caligaris en el Auditorio Nacional, que eso es algo que nos emociona mucho porque es una plaza que pues es súper importante y ese escenario lo ha pisado pues cualquier cantidad de artistas.
Sí, es un escenario mítico a nivel latinoamericano, hablando de nuestro artista más famoso, Ricardo Arjona, o de artistas latinos muy famosos como Luis Miguel, siempre se dice cuántos auditorios nacionales. Es la primera vez entonces que van a tocar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Es la primera vez, sí. Ahora, según entiendo, estos 3 shows en México no van a estar tampoco relacionados al proyecto de Marimba, no van a ser shows con Marimba. No, no, estos son solo el show tradicional de Malacates. Claro. Entonces, los shows en Estados Unidos parece que 4 sí son con marimba, los siguientes 3 no son con marimba, los de México no son con marimba. ¿Qué hay de los que vienen en Guatemala, de los que ya se han publicado? Creo que han publicado una docena de fechas. ¿Todos van a ser con marimba o debe la gente de estar pendiente de la página para ver cuáles sí? No, de estos que vienen sí son del proyecto de Malacates Marimba. Iniciamos en Cobán, el primero de Malacates Marimba es en Cobán con los conejos. Claro. Una pregunta, ¿en qué lugar puede la gente actualizarse? Como esto es un podcast, a veces la gente lo puede ver un poquito después de que hayamos grabado, a veces incluso después de algunos conciertos. ¿Cuál es el mejor lugar para que la gente tenga la información actualizada? Malacates.com, ahí está todo condensado. Y eventualmente pues desde ahí los pueden redireccionar a otras diferentes plataformas, por ejemplo, a las redes sociales o a las plataformas de streaming. En este momento hay en la landing page, digamos, hay un link que es un smart link que nos redirecciona a las diferentes plataformas donde pueden escuchar el disco de Malacates Marimba. Ok, hablando de ese disco de Malacates Marimba, Leo, creo que es la primera vez que lanzan un disco completo sin que haya producto físico. ¿A qué se debe? Fíjate que es un poco coyuntural el asunto. Nosotros sí nos encantaría hacer CDs o hacer discos, pero no lo hemos visto necesario porque pues ya está disponible ahí en el momento que sale el disco, está disponible para todo mundo, no tenemos que esperar una logística de distribución, es mucho más fácil, pero sí hay gente que le gustaría tener este material en físico, entonces estamos considerando hacer alguna edición probablemente en acetato, para que sea como un artículo más promocional, ¿verdad? Y de colección. Pero queremos esperar a grabar las otras porque como que se quedó inconcluso, o sea, quedamos con las ganas de trabajar con un montón de marimbas más, entonces lo estamos tratando de ver como que este es el volumen uno y vamos a hacer un volumen 2 con otras canciones y lo vamos a juntar todo ya en un disco físico. A ver, me suena por lo que me decís que es un proyecto en evolución. Cuando decís que se tenía contemplado lanzar estas canciones en streaming sin proyecto físico, me hablaste de que han oído de las personas que hay cierta demanda. Particularmente yo soy uno que le encanta oír. Yo siento culpabilidad cuando me voy a escuchar un disco en streaming porque si me gusta mucho quiero comprarlo. Es la idea que tenemos las personas como yo, cuarentones, que es la manera de apoyar al artista. Los melómanos. Los melómanos también, una palabra que nunca me ha gustado, pero que significa los apasionados por coleccionar artículos de música. ¿Qué significa en esta época el riesgo de invertir tanto? Porque un proyecto de marimba, según veo en los créditos, escogieron una orquesta de marimba diferente para cada canción. Todo músico es digno de su salario y el trabajo de una orquesta de marimba ha de ser costoso, no solo el tiempo que hay que pagarles, el tiempo de estudio, el trabajo de esos arreglos. En pocas palabras, se me hace que este podría ser el disco más caro de Malacates en muchos años. Sin embargo, lo están regalando, porque ponerlo en plataformas, aunque se hable de que cierta cantidad de streams genera ingresos, es mucho menor que la compra de un CD. ¿Cuál es el modelo económico? Hablemos primero del modelo económico de este lanzamiento. ¿Cómo analizaron eso de ponerlo en stream y de ir recuperando los costos de una inversión tan grande? Bueno, afortunadamente contamos con una empresa que se sumó al proyecto, que es quien nos ha ayudado a financiarlo, ¿verdad? Que es Cooperativas Micope. Ellos nos ayudaron en esa parte. Sin embargo, yo me he puesto a analizar un poco las características del mercado y creo que no es tan malo como a veces la gente piensa. Si bien es cierto, antes hablábamos que, por ejemplo, Michael Jackson vendía millones y millones de discos, realmente era una venta que él hacía una vez. Correcto. ¿Verdad? Y tenía que sacar otro disco para volver a vender. Correcto. Ahora,
el ingreso por streaming es mínimo, pero es una gotita que es constante, porque la gente sigue escuchando. Entonces, si de repente sumáramos lo que genera, digamos, hablemos artistas famosos a nivel mundial, como pensemos, no sé, tal vez Dream Theater o que son de los artistas que se han quejado un poco del streaming, pero si vemos cuánto generan ellos al año, probablemente se podría comparar a las cifras que hacen vendiendo un disco una vez, digamos. Claro. A diferencia que eso va a seguir generando. Sí, tenés razón. Por ejemplo, hablando de Michael Jackson, Thriller es un disco que tal vez he comprado unas 4 o 5 veces en 40 años, pero que le he sacado tanto el jugo que si lo hubiera ido solamente en streaming todas las veces que lo he escuchado, habría sido mucho más caro que los 500, 600 quetzales que eso me ha costado. Algunas veces le compraba $5, cuando era niño era 15 quetzales. Sí, es un modelo que ha cambiado. ¿Es algo entonces que Malacates como banda analiza? ¿Se hace un estudio económico, un estudio de inversión? Hablaste de un patrocinador. ¿Se establece como banda que mucha nos interesa hacer esto, pero solo lo podemos hacer si conseguimos un patrocinador? Contanos un poco, porque estando Malacates al frente, a la vanguardia de lo que es la industria artística nacional, son consideraciones importantes los costos de producir música. Me gustaría que nos contaras de tu experiencia, cómo fue ese proceso de preproducción del disco de Marimba. Bueno, sí, el tema económico en nuestro caso muchas veces no ha sido tan analizado hasta esta época, digamos, pero lo que sí te sé decir es que a lo largo de la historia nos ha tocado vivir toda la evolución que han sufrido los diferentes formatos donde para escuchar música, pues digamos. Cuando empezó Malacates era el cassette, después venía el CD, después vino el MP3 y nos ha tocado, o sea, nos tocó golpes muy fuertes. Por ejemplo, el Paquete Cohetes, el disco que tenés ahí atrás, que fue el primero que salió, es un disco que fue histórico en Guatemala, o sea, fue disco de oro. La cantidad de discos que vendió fue algo que nos impresionó a nosotros. Y bajo ese modelo pensamos que con el segundo disco iba a ser lo mismo. Ok. Pero cuando salió el segundo disco, ya la piratería estaba en su pleno apogeo. Entonces, después de haber vendido más de 20,000 copias del Paquete Cohetes, con el sí habremos vendido 100 o 200 copias. A ver, a ver, a ver. Tengo que detenerme en eso porque eso sí me sorprende. ¿100 o 200 copias? Sí, sí, o Wow. sea, salió el disco y al día siguiente ibas caminando por la Sexta Avenida de la zona uno y veías las ventas de CDs piratas tapizadas del disco de Malacates. Bueno, eso es imposible contabilizar porque no hay manera de saber cuánta gente lo pirateó, pero a ustedes les consta que de su bodega o les ingresó lo equivalente a 100 o 200 copias. Leonel, cuando una banda vende 20,000 discos en Guatemala, supongo que no mandaron a hacer solo 200 copias. Yo cuando estaba en bandas, yo nunca grabé ningún disco, pero cuando tenía amigos en bandas, entre ellos algunos compañeros tuyos, me recuerdo que se hablaba de lo caro que salía grabar un CD y había que lanzar 1,000 copias y vendérselas a todos los amigos. Y se hacían 1,000 copias y suerte tenía uno si las vendía en 2 años. Ustedes vendieron 20,000. ¿Cuántas se prepararon para el lanzamiento de sí? ¿En cuántas copias invirtieron? Si no estoy mal, tal vez habremos hecho unas 5,000 copias. 5,000 copias a precios de... El sí salió en el año 2001, si no me recuerdo. 2002. 2002. Es una inversión grandísima. De 5,000 vendieron 100 o 200. No es ni Sí. el 5%. Todo lo demás se regaló, seguramente. ¿Te quedan copias en bodega para poderte comprar una y apoyar a la No, causa? no, no, no. Yo no tengo copias de discos de Malacates, ninguno. ¿Por De qué? ninguno. Porque en algún momento necesitábamos, por ejemplo, en nuestro afán siempre de promover la música y buscar oportunidades, de repente me decían, mira, fíjate que hay un productor en no sé dónde que necesita un disco del Paquete Cohetes y se lo tenemos que mandar y ya no habían. Y entonces, bueno, le mando el mío. Y después, el que hay que darle una copia, no sé qué, le mandé el de mi mamá.
¿En serio? ¿Tu mamá no tiene una copia de tus Mi mamá no discos? tiene copia de los discos. Ah, caramba, caramba. ¿Y qué se hicieron entonces esas 4.800 de sí? ¿Se tuvieron que regalar a un montón de Sí, productores? ¿O no, amigos o qué? en muchos conciertos parábamos regalando. La verdad es que al existir la piratería, la gente no estaba dispuesta a pagar 100, 150 quetzales por un disco cuando lo conseguía en 15 por Claro. la piratería. Entonces llegaban a los puestos que poníamos en los conciertos y, hermano, regálame una copia. Y cuando sentíamos, ya de Páez regaló dos, no sé quién regaló otras cinco y así se fueron yendo. Claro, bueno, supongo que tener una copia de sí, entonces ha de ser algo especial. Yo tengo la de Paquete Cohetes, el privilegio que me dio que me la regalara un miembro de la banda, pero cuando me dices que vendieron 20.000 copias es un número extraordinario. Una vez recordé, mi profesor de bajo, porque yo tuve clases de bajo por el año 91, era miembro de Alush y en el 91 habían pasado 3, 4 años del gran éxito de Alush, de Alto al Pluvio, Fuego. Pluvio fue tu maestro. No, fue Pablo Alvarado. Pablo Ah, mira, Alvarado. mira. Pablo Alvarado, que también está pronto por aparecer en un episodio del podcast. Reconectamos después de mucho tiempo. Fíjate que a mí me ha llamado siempre más la atención el aspecto industrial de la música que el arte. Es más, a mí me daba hueva practicar lo que él me decía, pero me ponía a platicar con él de cómo funcionaba todo. Tenía crédito de compositor en una canción y le preguntaba cómo funciona eso y todo. Y me dijo que definitivamente Alto al Fuego fue, según sus palabras, según recuerdo yo, unas memorias del año 91, el disco más vendido en la historia de Dideca en Guatemala. Es decir, de cualquier licencia que ellos tenían de artistas extranjeros y todo, Alto al Fuego fue más vendido porque vendió entre 10 y 12.000 copias. Eso es lo que recuerdo. Quizá me equivoque. Y me sonó. Y a los 4 o 5 años escuché en otro programa de radio que Luis Miguel con el disco Romances había roto todos los éxitos de venta en Guatemala y había vendido 15.000 copias. Me suena muy lógico. Pero me estás diciendo que la banda Malacates a los pocos años vendió 20.000 copias, a pesar de que el país crece, a pesar que hay más jóvenes, a pesar que la gente quizá tenga un poquito de comprar una música, estamos hablando que es sin duda uno de los discos más populares de la historia. Y encima hecho en Guatemala, porque el que yo sabía que era el más popular era Luis Miguel. Y ustedes venden 20.000 copias. ¿Cómo se vivió eso? ¿Qué representó para ustedes ese éxito, no solo económico, sino que esa satisfacción de que la gente le gustaba tanto su música? La verdad es que a veces no lo ves tan, porque es como algo tan intangible. De repente no ves lo que pasa alrededor de tu música. O sea, uno está concentrado en tocar, en hacer música, en ensayar. De repente empiezan a pasar cosas que sí te dicen, wow, como de dónde viene esto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, el disco Paquete Cohetes salió en el año 99, que fue el año que yo entré a la banda. ¿No grabaste en Y Paquete Cohetes, Leonel? no, es el Ok, único disco que no grabé yo. Yo entré, el disco lo empezaron a grabar en noviembre del 98. Yo entré en febrero del 99. Y el disco salió en ok, julio. fue al poco. A ver, entonces, fue grabado el disco, estaba ya grabado, entraste a la banda, pero ya estabas en la banda cuando salió a la venta. Sí, exactamente. Ok, entonces viste todo el ciclo de promoción del disco. Así es. Por eso prácticamente, No, aunque no soy fundador, es como que casi como que fuera fundador porque empecé todos los conciertos que se vinieron a partir de que salió el disco, ¿verdad? tratemos de recordar un poquito. ¿Estuviste tentado como artista en decir, mucha, déjeme regrabar algunas baterías de algunas rolas para que esto lleve mi huella digital? No, la verdad es que, como te decía, pasaron cosas muy interesantes rápido. O sea, salió el disco y te digo, en el año 2000, bueno, antes finales del 99 tuvo que haber sido esto porque vino una marca que fue Pepsi y se acercó a nosotros porque le pareció como muy interesante lo que estaba haciendo y les sonó muy refrescante el sonido de Malacates y querían... La idea original era agarrar ni un centavo para promoción, entonces que le cambiáramos la letra. Entonces ya sabes cómo es el tema de los creativos de las agencias, ¿verdad? Que de repente se fuman unas cosas ahí que a veces salen bien y a veces están medio raras, ¿verdad? Entonces llegaron los de la agencia y sí, mira que se nos había ocurrido que en vez de que diga y toqué, que diga y tomé, pero sonaba un cacho jalado. Entonces Claro.
Entonces le dijeron, no, hombre, miren, muchachos, ¿saben qué? Mejor dennos chance y les podemos hacer una canción nueva, ¿verdad? Y entonces compusimos Morena. Entonces Morena fue la canción del verano del 2000. Y de Morena salió una edición que era el jingle de Pepsi. Y ahí ya grabé yo. Entonces, como te digo, fue muy rápido, la verdad. Y pues empecé a poner ya como mi granito de arena, mi sello en las grabaciones, a partir de que salió la oportunidad de grabar Morena. Hablando de oportunidades, ¿cómo se dio la oportunidad de unirse a la banda? ¿Quién te invitó o cómo te colaste? ¿Cómo sucedió ese proceso de Leonel ingresando a Malacates? Te voy a contar las dos versiones. A ver, ¿cuáles son las dos? La una es la verdadera y la otra es la que te gusta que todos crean. No, la primera versión es la que, digamos, desde mi lado, como yo lo percibí, como me lo dijeron a mí. ¿Ok? Llego yo a mi casa un día, recibo una llamada, me estaba llamando Perú, no sé si vos conociste a Perú. El guitarrista. Sí, Sí. me llama Perú y me dice, mira, fíjate que Alex anda de viaje y no va a poder tocar con nosotros en un concierto donde vos vas a tocar con tu banda. Yo tocaba en ese entonces en una banda que se llamaba Suraj, Suraj, la recuerdo. Alex Lobos, el que grabó, el que grabó Paquete Cuetes, el que grababa Pa' que te cuentes. que venía de Bohemia Suburbana. Venía de Bohemia y era el baterista de Malacates. Se Ajá. había quedado fijo con Malacates cuando Bohemia se tomó un break en ese momento. No digamos se desintegró porque ya Sí, no, sabemos que siguen juntos, ¿no? Pero claro. tomaron un break en ese entonces. Entonces me dijo Perú, mira, entonces aprovechando que vos vas a tocar con tu banda, pues queríamos saber si vos no nos haces ganas de sacar el toque Tocar con las dos bandas en el mismo concierto. en el mismo concierto. Entonces yo le dije, perfecto, por mí, démosle. Ah, va, entonces va a llegar Yuri, me dijo, y te va a dejar un cassette en tu casa. Como a las 2 semanas vengo a mi casa, encuentro un cassette con 15 canciones. Yo no tenía tanto tiempo de sentarme a aprendérmelas de memoria, porque tenía un montón de cosas que hacer, estaba en la universidad y todo. Y estaba recién graduado de una academia que se llama Polirritmos. Entonces, de las cosas que aprendí en Polirritmos era hacer charts, ¿va? Hacer mis charts de canciones. Entonces yo me senté, hice 5 charts un día, la siguiente semana hice otros 5 y la siguiente hice otros 5. La idea era que en cada ensayo montáramos 5 canciones. Entonces en 3 ensayos teníamos el repertorio montado, ¿verdad? Y yo todavía con la idea de que iba a ser una suplencia que iba a hacer. Solo No, por un show. solo por un show. Entonces, así estaba yo mentalizado cuando me llega a hablar Álvaro Rodríguez, que era tecladista y guitarrista de Bohemia, y él era el manager de Malacates en ese entonces. Y me dice, Hubo bastante traslape entonces de Bohemia, porque también estaba Pioy, ¿no? Pioy estuvo al principio. Ok, pero no iba a estar en ese concierto donde tocaste vos. No, porque Pioy fue el primer baterista. A ver, yo no sabía eso. Yo creía que siempre que él había sido el bajista de la banda, no que había No, sido el baterista. Pioy fue fundador y fue el primer baterista. Él Ok, grabó el primer demo de Malacates. ok. Cuando, Y se dio el cuando, paso a Alex Lobos. sí, cuando terminaron el demo, llegó a la casa de Páez y le dijo, mira, aquí está el demo, hagan lo que quieran con él, yo me voy a ir a vivir a Suecia. Y se fue a Suecia, le dejó el demo a Páez, lo fueron a meter a las radios, ninguno lo sonó, de repente cuando empezó a sonar, pues empezó a haber necesidad de tener un baterista porque ya estaban llamando a la banda para que tocara, entonces ahí fue cuando le hablaron a Alex Lobos. Ok. Bueno, continúa con la historia. ¿Qué pasó entonces después de ese primer show? ¿Cómo te fue? Ah, no, ¿Cómo no, sentiste que te fue? eso antes del primer show me habló Álvaro y me dijo, Ok. mira, me están hablando de un bar en Shela para ver si vamos a tocar. El El show Sunset. no, se llamaba Greenhouse Café. Ok. Entonces me dice, mira, pues yo obviamente vos no sos oficial de la banda, entonces te quiero preguntar si vos te apuntás, ¿verdad? Porque dependemos de lo que vos digas. A Entonces ver, yo le y dije, todo eso es porque Alex todavía estaba de viaje. Alex estaba de viaje ya en ese entonces. Entonces Ok. le dije yo, bueno, por mí, re bien, saquémoslo porque me sirve para practicar, nos sirve de ensayo. Entonces nos fuimos una semana antes a Shela, sacamos el show y terminando el show, se acerca a mí Perú y me dice, mira, te tengo que confesar algo, me dijo. Y yo, ¿qué pasó? Fíjate que Alex
no es que se haya ido de viaje, ya no está en la banda, se fue a vivir a Estados Unidos y no tenemos baterista. Y no te queríamos decir que te estamos audicionando. Ah, caray. Y la verdad es que nos gustó mucho tu toque y nos gustó mucho tu vibra y cómo te llevas con nosotros, entonces te queremos proponer que te quedes en la banda. Eso te lo dijo Perú. Eso me lo dijo Perú. Y yo no Después del primer show de Shela. después del primer show de Shela, antes del que iba a tocar yo con mi otra banda. Y Ok. no lo pensé 2 veces, yo le dije sí, me quedo en la banda. ¿Por qué no lo pensaste? Si Malacates no había lanzado el disco, Malacates no había tenido conciertos y Suraj ya llevaba años tocando. Sí, pero yo vi algo que no vi con Suraj. Yo vi con Malacates que estaban muy enfocados en la carrera, en hacer algo a largo plazo con la carrera. Y con Suraj vi que cada quien estaba enfocado en su carrera En su universitaria. carrera individual fuera de la música. Ajá, Lionel, mencionaste que te acabas de graduar de la universidad. ¿De qué te graduaste? de licenciado en música. Ok, entonces en tu caso la música era prioridad. Sí, siempre fue prioridad. Sí, porque en esa época se formaban muchas bandas, es una época que recuerdo con enorme cariño, pero nadie le tenía fe a la música, no había industria, no había espacio, lo más que soñabas era encontrar un grupo de cuates, tocar unas canciones, tal vez grabar un CD para decir lo hice una vez en la vida y luego seguir tu carrera. Pues no me gusta hablar de alguien que no está aquí, pero el propio Páez es arquitecto, no se metió de lleno a la música desde entrada. Claro, claro. No, y fíjate que a mí me tocó ver con muchos colegas, ¿verdad? Que tal vez sus metas eran muy bajas, ¿verdad? Tal vez la meta era ser famoso en Guatemala. Y ser famoso en Guatemala no es difícil, digamos, o sea, es relativamente fácil. Más ahora, que ahora puedes tener un estudio en tu casa, ¿verdad? Claro. Entonces, yo me acuerdo que tenía cuates que me decían, mira, que quiero que me des clases de batería y que no sé qué. Y yo con mucho gusto y nos juntábamos y les daba clases. Pero de repente me daba cuenta que el objetivo de ellas no era ser músico, o sea, un músico profesional, sino ser un músico famoso. Ujú. ¿Va? Entonces, Sí, venía, grababan una su canción y si tenés la suerte que un sencillo que sacas te pega, ya vas en la calle, ya te piden autógrafos, ya te piden fotos y entonces ya cumpliste tu meta. ya conectas más fácil, que era lo que también andábamos pensando en esa época. Exacto. No lo quería tirar por ahí, Te lo pero sí. confieso yo porque te lo confieso yo que esa fue mi historia. Mi sueño era tocar un par de shows y lo logré y ensayar unas cuantas veces. Lo que nunca Para hice fue. conectar. No, en mi caso no era tanto por eso. Lo veía muy difícil, mi inseguridad era muy fuerte, decía yo, ni aunque yo fuera el súper. Era por esa experiencia, ya era un apasionado del rock y era como vivir el sueño, pero sí existía ese tope que nos hacía pensar en Guatemala no se va a poder. Aún en el año, ¿qué? 92 era algo inimaginable. ¿De dónde crees que venía esa mentalidad, Leonel, en tu caso, de querer dedicarte de lleno a la música? Cuando te metiste a la universidad a estudiar una licenciatura en música, ¿qué aspiración tenías? ¿Ser músico que grabara profesionalmente? ¿Ser músico que grabara material original como te toca ahora y hacer giras internacionales? ¿O algún otro tipo de meta era la que tenías en ese entonces? Porque también en el año 90 no existía lo que vemos ahora. Definitivamente. Lo que te puedo decir es que lo que yo tenía claro era que quería ser músico ¿Ok? y dedicarme a la música. O sea, que yo me levantara y que todo el día tuviera que ver cosas de música. Que no tuviera yo que tener un trabajo de 8 a 5 y después, cuando tuviera tiempo, agarrar el instrumento. Y lo tengo presente que fue desde pequeño. O sea, yo no sé si vos te recordás de un anuncio que salía en la televisión nacional de Bubble Jump, Ujú. donde salía un grupo en un estudio de grabación y salía una chinita y un chavo rapeando y un chavo tocando batería. No, no me suena, no. De Bubble Jump ni siquiera me acuerdo de anuncios de televisión, para serte sincero. Va, ese anuncio fue el que me abrió a mí los ojos para la batería. Ok, Y, contame qué y viste en ese anuncio. Describime el anuncio, cómo lo recordás. yo me recuerdo un chavo cantando, otro que rapeaba, uno tocando guitarra, o sea, pero lo que no se me olvida es el chavo que estaba tocando batería. Hace poco vi el anuncio y ahora que lo veo el chavo ni siquiera sabía tocar, ¿va? O sea, se ve que está Solo estaba con las manos, fingiendo. con las manos cruzadas al revés. Pero a mí me cautivó el instrumento.
¿Por qué? ¿Qué le vi? Ahora que viste el anuncio y te das cuenta de que era pura pantomima, ¿qué crees que fue lo que te cautivó de niño de ese anuncio para decir quiero tocar la batería? No sé, me llamó la atención. Dice mi mamá que yo desde pequeño somataba lo que me pusieran, ¿verdad? ¿Crees que eso es cierto, Leonel? Hay muchos bateristas que hablan que desde niños andan con las ollas o andan llevando ritmos. ¿Crees algo que puede ser que en algunos casos sea algo innato? Ese deseo de Sí, mantenerse en percusiones llevando ritmo. seguramente. En mi familia hay genes de músicos. O sea, mis tíos a todos les llamaba la atención, todos me tocan guitarra o algo. Entonces, de plano, sí, el gen musical viene por ahí, pero no sé de dónde viene el gusto por la batería, pero sí desde muy pequeño. Y no, digamos, mis papás siempre me apoyaron, desde pequeño me apoyaron, sin embargo, pasaron 3 navidades para poder recibir la primera batería. Digamos, Tres navidades desde la primera vez que la pediste. desde la primera vez que la pedí. La primera vez que pedí la batería, me dieron una guitarra. ¿Por qué? A ver, eso es como pedir un carrito y que te den, yo no sé, un avión todavía es un medio de transporte. ¿Qué cosa? Pediste una batería y te dan una guitarra. Sí, pues en ese entonces era Santa Claus, vamos, pero ahora Claro. hablando con mi mamá, ella me cuenta que mi papá le dijo, no, es que la guitarra es más fácil que la aprenda, Ok. pero era una guitarra muy grande para mi tamaño, entonces nunca ¿Qué la edad pude, tenías? habré tenido 4 o 5 años, Ah, caramba, tan pequeño eras cuando ya pedías una batería. sí, ¿En qué año naciste, Leo? 78. 78. Ok, ok. Entonces, en el año 82, ¿escuchabas algo de música en la radio? Quizá Michael Jackson, ¿o era solo el anuncio lo que te había llamado la atención de música? No, sí, sí escuchaba a Michael Jackson, me acuerdo muy bien de Thriller, y el primer disco que me regaló mi mamá fue el Dynasty de Kiss. De Kiss. Y lo Tu tengo tan mamá. presente. El I Was Made for Loving You era mi canción, ¿verdad? Wow, pero te regaló el long play, porque yo El tuve long el play. 45. No, el long A ver, play, sí. quiero regresar al gen musical. Quiero que me cuentes un poquito más de tus padres, que me está encantando esa historia, pero antes quiero que regresemos a la otra versión. Me dijiste la versión que te han contado de cómo ingresaste a Malacates, con la invitación de Perú, ese concierto en Shela y el hecho de que Alex no estaba de viaje, sino que ese no andaba de parranda, ese sí andaba muerto, andaba lejos. ¿Cuál es la otra versión? La otra versión es que audicionaron como a 3 bateristas y las 3 audiciones fueron un desastre. Entonces les dio miedo que tener otra audición desastrosa y tener que decir, bueno, ahí te llamamos y nunca llamar, ¿verdad? Entonces Claro. prefirieron no decir, simplemente sacar el toque y ver qué tal nos iba. Cuando te han dicho que fueron un desastre, ¿te han comentado específicamente qué significa desastre en una audición? Porque si los invitaron, seguramente sabían de su instrumento. Quizá el género, quizá las canciones, también está la química entre integrantes. ¿Qué te han dicho que fue el desastre? Mira, el principal problema que yo veo, o en ese entonces, no sé si ahora, yo creo que ahora ya tal vez hay un poquito más de madurez en mucha gente, pero el principal problema de los bateristas es el ego, en muchos casos. Ok. Y que muchos bateristas no entienden que nuestro trabajo es ser la base para que los demás instrumentos se expresen de la mejor manera. Nosotros no somos los protagonistas. Ok. Para ser protagonista, mejor hago yo mi proyecto y hago canciones que donde lo principal sea la batería, pero dejándonos de babosadas en la música pop, o sea, metamos en pop todo lo que es rock, pop, todo lo que la gente escucha, ¿va? Que esté en 4 cuartos. Ujú. El papel del baterista es hacer base, Ok. no lucirse, ¿va? Ujú. Y lo que me cuentan aquellos es que todos los bateristas que llegaron a audicionar, para comenzar, no conocían el género. Y lo primero que hicieron fue demostrar que podían tocar muchas notas en un segundo, Claro. pero no Demostrar lo necesariamente, virtuosos que eran. demostrar virtuosismo que no necesariamente es lo más musical. Cierto. Y yo tampoco o sea, tengo que confesar que tampoco conocía el ska, o sea, yo había escuchado un par de canciones, pero sí me puse a investigar un poco antes del primer ensayo y encontré pues mucha similitud entre el ska y la música disco, Ujú. ¿verdad? Entonces era, que bueno, me aprendo esto y que eso es lo que está basado en la mayoría de canciones y eso es lo que tengo que hacer. Y de repente hacer un par de fills antes del coro y para regresar a la estrofa y ya.
Y Claro. eso fue lo que les gustó a aquellos, que hice una base sólida donde todos se sintieron cómodos y no estaba robándole el espacio a nadie. Bien interesante porque cuando hablaste de bandas, cuando estábamos tocando el tema de streaming, solo has hablado de dos bandas como aficionado. Hablaste de Michael Jackson, bueno, no es una banda de artista, pero luego mencionaste a Dream Theater. Dream Theater es una banda que tiene una base de fans súper dedicada, pero donde el baterista sí ha sido protagonista. Al punto que ahora, después de 10 años, fue el clamor de los fans que una banda de 6 miembros querían de regreso al baterista. Y es quizá lo que ha distinguido a Dream Theater desde el principio, la presencia de Mike Portnoy. Me sorprendió cuando dijiste que muchos bateristas cargan con el peso del ego. Yo hubiera pensado que el más egocéntrico es el guitarrista. Sobre todo si hay dos guitarristas, él va a ser el guitarrista líder. Pero entiendo lo que decís. ¿Qué debe de hacer entonces un baterista para poder posicionarse cuando es alguien que ama su instrumento, es alguien que definitivamente practica mucho, pero se me hace que es una tensión entre querer demostrar que sabes y meter fills y rellenar y cambiar de platos y todo eso, a como decir servir a la canción? Porque me da la impresión, y yo no soy músico, Leonel, por eso quisiera que me lo explicaras, que servir a la canción significa a veces hacerte el simple y tocar lo más básico, pero eso cualquiera lo podría hacer. Sí y no. A ver. Muchas veces lo simple son cosas como con muchos silencios, muchos espacios. Y a veces hay tempos que son lentos en las canciones donde es complicado dejar espacio y no salirse del tempo, ¿verdad? Entonces, pareciera fácil, pero no es tan sencillo. Claro. Bueno, me refería fácil para alguien que ha estudiado la batería. El que es capaz de echarse todos los solos, en teoría debería ser capaz de llevar esos tiempos básicos. ¿Todo esto crees que es algo que te ayudó el estudiar en polirritmos, el aprender teoría musical, el aprender, como decías, charts, para entender todas estas dimensiones de la expresión artística de un baterista? No, eso lo vas aprendiendo en la calle, la verdad. Ok. Y mucho de lo que yo aprendí se lo debo a Malacates y a Páez específicamente. Páez es uno él tiene muy claro a veces cómo tiene que sonar la batería. Sin tocar batería, él te dice, mira, yo lo escucho así, y te canta el ritmo. Entonces, lo que yo hice fue como aprender a escuchar. Ah, ok, va, esto es lo que ellos quieren que yo haga, y eso hice, ¿verdad? Incluso si, por ejemplo, si a mí me hubieran dado un cassette sin batería, hubiera sentido yo un poco más de libertad, pero si toda vez me dieron un cassette que ya tenía batería, quiere decir que ya había pasado un filtro, ¿verdad? Entonces yo respeté muchos de los fills que hizo Alex. Habían fills que tal vez no me gustaban tanto, entonces yo hacía mi versión, pero más o menos dentro del mismo contexto. Me estás haciendo ver que el trabajo de un nuevo integrante a una banda, y en tu caso de un baterista, es mucho trabajo mental. Es mucho trabajo de disciplina, incluso emocional, de decir, yo estoy aquí a entrar como de sustituto a este equipo, no vengo aquí a pedir a que me pasen todos la chibola y a tratar de driblar, como para hacer una analogía de fútbol. Siento que requiere mucha disciplina y que eso es parte de tu éxito. Sí, probablemente sí. Incluso fíjate que hay una anécdota bien, bien curiosa que fue cuando grabé Morena. Más o menos eso habrá sido un par de meses antes de que me graduara de Polirritmos. Entonces había mucha expectativa dentro de mis amigos bateristas que sabían que estaba estudiando y que me iba a graduar, de ver qué iba a grabar en la canción, ¿verdad? Esperaban que metiera hasta doble bombo. Y probablemente Morena es una de las canciones más simples que yo he grabado. Y Okay. entonces cuando la escucharon me decían, vos, pero ¿por qué no metiste más cosas? Porque no lo requería la canción. Le digo, o sea, es una línea de bajo muy sencilla, pero muy bonita. Y entonces yo lo que tengo que hacer nada más es ponerle el soporte ahí para que vaya caminando sola, ¿verdad? Claro. Y entonces todos así como, sí, tenés razón, que no sé qué. Pero también eso, o sea, como te digo, se lo debo a Páez y a la banda que también me orientaron, ¿verdad? Porque en algún Claro. momento traté de meter yo un poquito más cosas, pero me pusieron freno, ¿verdad? Ok. Te decían esto no es lo que queremos, está muy bonito, pero eso es parte del proceso que has vivido después de estar a la banda. Hablamos que cuando audicionaste en ese concierto, ya habían visto en tus habilidades ciertas cosas, quizá esa disciplina, ese servicio a la canción.
de dónde venía. Yo sé que me has dicho que lo aprendes en la calle, que has aprendido mucho de tus compañeros en Malacates, pero ¿cómo te fuiste formando en los años anteriores a ingresar a Malacates para entender ese rol tan importante de servir a la canción, de no necesitar ser alguien que dé destellos como baterista, sino que solo ser un integrante más? Bueno, para comenzar, uno de mis bateristas favoritos es Vinny Colaiuta. Ah, pero caray, ese hombre se destaca por hacer discos y conciertos solista. O sea, yo lo pienso como alguien que es sumamente hábil y que destaca en todo momento. Pero lo escuchas y él respeta en dónde está. Ok, Por ejemplo, viene él, tiene su proyecto de fusión que se llama Carisma y lo ves haciendo desplazamientos y se va él corriendo dentro del mismo tiempo, va haciendo un montón de cosas raras y va haciendo cosas polirrítmicas y de repente lo ves y está grabando con el Buki lo más simple sí. y de repente tocan el Unplugged de Alejandro Sanz y tiene que hacer un fill y lo único que hace es pegarle en el cuarto tiempo al floor tom. ¡Tum! Y regresa al ritmo. Entonces, esa madurez que él tiene, yo la admiré siempre. Entonces, yo dije, bueno, tengo que aprender eso, o sea, tengo que aprender a entender en dónde estoy parado y qué es lo que me permite hacer en ese momento. ¿Cómo recordás haber descubierto a Vinny Colaiuta como instrumentista? Yo supe de él en los 90s como músico de jazz. Era muy difícil saber porque no había internet. Alguien tenía que comprar un disco y quedar fascinado que te contaba y te hablaba del nombre. ¿Cómo lo descubriste, Leo? Por mis maestros. Ok. Parte de lo que veíamos en las clases en polirritmos era también escuchar y analizar trabajos de bateristas. Y había una clase que se llamaba, esa clase era opcional, pero yo la tomaba, se llamaba Estilos Contemporáneos. Y entonces fuimos viendo toda la evolución de los géneros contemporáneos, digamos, desde el rock, pop, fusión, jazz, fusión y todo eso. Y analizamos a diferentes bateristas y ahí conocí a Vinny Colaiuta. ¿Y fue el que más te gustó? En ese momento, en ese momento era el que más me gustó. Ahora tengo varios que los tengo ahí a la par. A ver, contame cuáles. Hay un baterista alemán que se llama Benny Greb. No lo he oído. ¿Con quién También toca? tiene... Él lo he visto mucho haciendo cosas él solo, pero tiene eso también. Cuando tiene que tocar algo así básico, solo eso hace. ¿Qué otros bateristas son de tus preferidos ahora? Stuart Copeland también me gustó El de mucho. Police. El de Police. Bueno, Dave Weckl tiene lo suyo también. No es mi favorito, pero sí tiene su onda. Todd Zuckerman, tuve la oportunidad de conocerlo para un Sabian Day aquí en Guatemala y toca impresionante. Ok. ¿A él lo conocías o lo seguías desde antes? Perdón, ¿conocías su trayectoria antes de conocerlo en persona? Lo ¿O fue conocí algo? en Styx, Ok. es el que toca con Styx ahora. Ah, ok. Bueno, me dijiste el nombre de 5 bateristas que te han influenciado. Ah, dame el nombre de 5 bandas donde el rol de la batería te parece que es algo que te atrae mucho, que te Ah, bueno, inspira en lo que haces. me faltó Porcaro. Ok, Jeff Jeff Porcaro. Porcaro. Ah, Sí, ese es de mis favoritos también de toda la vida. Sí, sí, sí. para los que solo están escuchando esto, encontré un cassette de Toto 4. Buscando en mi caja de los recuerdos, buscando mi copia de Paquete Cohetes, me encontré un cassette y vi Toto 4. Y dije, oh, se lo voy a tener que enseñar a Leonel. Hay una anécdota. Ahorita, qué bueno que se dio el momento para amarrar a Toto y a Malacates. Ah, no me digas. Sí, fíjate que el disco anterior, antes de este que sacamos de Marimba, el último ¿A disco quien completo corresponda? a quien corresponda, sí, fue un disco que grabamos en Los Ángeles. Lo produjo Casey Porter. Chapín. No, él es... Bueno, él hijo de es Chapín. No, tampoco. Es estadounidense, pero creció en Guatemala, estudió en el colegio americano. Y cuando él se graduó, se regresó a Estados Unidos a estudiar producción y todo el tema, y ahí ya pues hizo su carrera como productor. Pero bueno, en esa época, cuando nosotros fuimos a grabar a quien corresponda, Casey estaba trabajando mucho con Toto. Entonces tenía como que los contactos, digamos. Entonces, pues nos dijo, bueno, ya tengo el estudio donde vamos a grabar las baterías y no sé qué. El estudio se llama Steakhouse y no sé qué. Y fuimos a un estudio divino. En ese momento yo no sabía nada.
llegó el drum tech al que le alquilamos la batería y me puse a platicar con él. Y resulta que el drum tech había sido drum tech de Porcaro toda su vida. Wow. Y la batería que me llevó para grabar era una batería Gretsch que había usado Jeff Porcaro por muchos años. A ver, tengo que repetir esto para procesarlo. Entonces, Leonel, grabaste en A Quien Corresponda usando la misma batería que utilizó Jeff Porcaro de Toto. Sí. Y grabamos en el estudio de Steve Lukather. Esa era la parte que yo no sabía. Cuando al día siguiente que terminamos de grabar, me puse a investigar yo qué era el Steakhouse, ¿verdad? Quiénes habían estado ahí. Y resulta que el dueño del Steakhouse es Steve Lukather, guitarrista de Toto. ¿Y ¿Y de quién más? ¿Cómo se hizo famosísimo? O quizá lo que más dinero le ha dado en la historia a Steve Michael Lukather. Jackson. Michael Jackson. El guitarrista de Thriller. El guitarrista Ajá. del disco Thriller. Wow. Hey, ¿cómo te ha... tenés un grado de separación con el disco Thriller de Michael Jackson, entonces? Grabaste en el estudio de Steve Lukather. Yo les digo a mis hijos que todos estamos a 6 grados de cualquier persona del mundo, ¿verdad? Así es. Y Increíble. esa es una de las pruebas, que así es. Es fácil suponer que este puede ser uno de los momentos musicales, creativos de más satisfacción para tu persona. O sea, no, a veces uno como fan de música, yo no toco ningún instrumento. Me da risa porque cuando estaba en una banda con padres, de eso nos burlábamos. A mí no me interesaba aprender el instrumento, yo quería sacar las canciones para ser famoso, tocar un escenario y de ahí poner a organizar cosas. Pero siempre me encantó estudiar esos aspectos detrás del escenario, los créditos de los discos y todo eso. Uno como no músico a veces pensará que lo más bonito es ver a un artista famoso, tomarse una foto, pedirle un autógrafo, pero para músicos como vos, conocerlo aún sin la foto, platicar de cierta canción, de cierta grabación sería muy importante, pero tocar el mismo instrumento, la misma batería que él usó y encima de todo grabar tu música con una batería que él usó, yo no me imagino algo más significativo para un baterista, Leo. Sí, no, y mira, y la experiencia fue increíble, no solo por eso, también tuvimos la oportunidad de estar grabando con Sean Hurley, se llama, que es el bajista de John Mayer. Entonces estábamos grabando y estábamos metidos en el cuarto de grabación. Estaba Sean, estaba Chofo y estaba yo. Chofo solo estaba grabando como las guías de guitarra. Él tenía que hacer sus overdubs después. Pero estaba quedando grabado de una vez el bajo y la batería. Y digamos, terminábamos de grabar y le decía a Casey, bueno, ¿cómo les fue? Entonces Sean decía, bueno, a mí me gustó esta toma. Y yo le decía, yo sí voy a repetir porque no me gustó lo que yo hice. Ok, entonces yo también voy a repetir. Cuando él podría haber dicho, no, si la mía ya quedó ahí, que quede, ¿verdad? Claro. Pero el approach de él era decir, la música no es estática, sino que es algo, es un ente vivo que no lo vas a tocar todas las veces igual. Y entonces él va reaccionando a lo que yo voy haciendo. Claro. Entonces, si yo hubiera grabado sobre la toma que él dejó, probablemente hubiera sido algo frío. Pero él decía, en vez de decir, no, ya estuvo, decía, ok, si vos vas a grabar otra vez, yo grabo otra vez para amarrarme ahí con vos. Entonces eso fue muy, muy, muy enriquecedor y una lección así de humildad de la gran diabla, ¿no? Sí, definitivamente. Y qué interesante lo que decís de que la música es un ente que no es estático, porque se pone tanto esfuerzo en grabar un disco y a veces, como hablamos al principio de streaming, la calidad de lo que grabas en 24 o 48 pistas se reduce, se masteriza, luego tenés una grabación estéreo y luego se pone en streaming para parar, como dicen algunos, se graba en estudios de miles de dólares para parar escuchándolo en audífonos de 20 quetzales. Y sin embargo es esa pasión que le pones como artista lo que enriquece la música, lo que la hace que cobre vida. Quiero seguir platicando de música y tus experiencias grabando. Quería de ahí hacer una comparación de esa experiencia de grabar A Quien Corresponde en Los Ángeles con la experiencia de grabar marimba. Pero antes de llegar a eso, que quizás sea con lo que vamos a terminar en un momento, quiero regresar a hablar del gen musical. Me dijiste que cuando a tus 4 años le pediste a Santa Claus una batería, tu papá dijo, tenga, aquí le va su guitarra. A la siguiente Navidad, ¿qué te regalaron? Un teclado. ¿Por qué? Porque también iba a ser más fácil que la guitarra. No, fíjate que eso es algo que yo le agradezco a mi mamá. Okay. Que ella me dijo, mira, qué bonito que quieras tocar batería, pero el piano es la base de todo. Okay. Entonces me dieron ese teclado y me pusieron en clases de piano de una vez.
¿A los 5 Entonces, años y medio? a los 6 años, digamos, estaba yo recibiendo ya clases de piano. Ok. Con un maestro, bueno, no, él no era maestro de piano, sino que era el primer corno de la sinfónica, pero era alumno de mi mamá en medicina. Oh, ok. Y entonces el chavo tenía mucho, era muy didacta, ¿verdad? Y Claro. entonces yo llegaba a él y digamos yo estaba haciendo berrinche, entonces decía, va, tirémonos al piso y esperaba que se me pasara. Y después ya nos poníamos ahí ¿cómo se llama? A la lección, ¿va? del día. ¿Vive Y aún eso este maestro? sí, todavía. Tocamos Ah, juntos. Cuando en el 2016 hicimos un sinfónico, estuvo la Orquesta Sinfónica Nacional con nosotros. Y lo fue a saludar y fue así como muy especial, ¿verdad? Porque después de tantos años poder tocar juntos, ¿verdad? claro, wow, qué alegría y qué bonito momento, ¿no? Poderte encontrar con un maestro que a los 6 años te aguantaba las tiradas al piso, perrinchando. Y luego, tercera Navidad, ahí sí llegó la batería. Bueno, tu Sí, séptima Navidad, pero la tercera vez pidiendo un instrumento. sí, ahí sí me dieron una batería de juguete que era de los magníficos. Ah, ok. The Era así, A-Team. The A-Team decía en el bombo y los shells de los tambores eran así como camuflados. Nunca la aprendí a tocar. A ver, No había te, quien me enseñara batería en esa época. eso te iba a preguntar. Cuando te dieron la guitarra, ahí estaban tus tíos. Cuando te dieron teclado, sí te pusieron a clases, pero la batería fue, va, tenga, pero deje molestar, ni siquiera clases le vamos a dar. No había quien me diera clases. No, Buscaron. buscaron, pero no nadie sabía tocar batería. Wow. Entonces la historia es que pasó la batería ahí, se quedó tirada mucho tiempo y en el año 92, si no estoy mal, había una rama mía que hacía deporte y jugaba fútbol. Ok. Y entonces ese año fuimos a jugar a Minnesota Ok. y nos hospedaron en casas. Ajá. Para fortuna mía, la casa donde me hospedaron eran dos hermanos, uno tocaba batería y uno tocaba guitarra. Y eran mega fans de Warrant y de Guns N' Oh, Roses. wow. Me sorprende que menciones a Warrant primero. Cualquiera hubiera mencionado a Guns N' Roses antes. Warrant es una de mis bandas favoritas. Bueno, tal vez no la banda entera, pero sus primeros 2 discos. Uf, de mis favoritos. Sí, entonces el chavo tenía una batería de 2 bombos y no sé qué. Yo en mi cabeza decía, yo sé tocar Claro. batería y a todo el mundo le decía que yo tocaba batería. Cuando me senté detrás de él a verlo tocar, yo dije, yo no sé tocar esto. Pero Claro. le tomé la lica de cómo era que se tocaba. Ok. Y entonces, cuando regresé a Guatemala, lo primero que hice fue ir a rescatar esa batería de juguete y empezar a sacar las canciones que él sacaba, con lo que yo me acordaba que él hacía. Y A ver, así, ahí empecé a tocar batería. 2 cositas. ¿Cómo aprendiste inglés? Porque supongo que en este intercambio estabas con una familia que solo hablaba inglés y no hablaba español. Aprendí, bueno, el poco inglés que hablaba en ese entonces en el colegio. Pero sí sabías el nombre en inglés de las diferentes partes de la batería. Sí, Ok. ¿Y cómo hiciste para tus 14 años, porque entiendo que tenías 14 años, regresar y tocar una batería que era de juguete y que te habían regalado cuando tenías 6 años y medio de edad? Era el tamaño yo creo que ya no daba. pero era lo que había. ¿Ok? Y para lo que me servía era básicamente era para trabajar la independencia. Ok. Porque incluso ya ni siquiera estaba completa, lo único que estaba era el bombo. Y como era como de metal, entonces yo le pegaba en la orilla del bombo y sonaba como que era el redoblante. Y entonces eso es lo que usaba de redoblante, la orilla del bombo. Y de ahí me fui a comprar un platito, un splash a Magno. No tenía pedestal, agarré un piecito de esos donde se ponía el árbol de Navidad y con unas cuñas amarré un palo de escoba Ajá. y le atornillé el plato. Wow. Y ese era mi set. Hecho a mano por vos a tus 14 años. Sí. Y ahí me puse a sacar. Entonces, la primera canción que saqué fue Welcome to the Jungle. Después creo que saqué la de Down Boys de Warrant, The Warrant. que eran las que yo me acordaba cómo las tocaba el chavo. Y después la primera que saqué yo solo fue Smells Like Teen Spirit de Nirvana. Ok. Ahora, a estas alturas, teniendo ya 14 años dedicado al soccer, tus papás te vieron y dijeron, mi hijo quiere comprarse una batería, lo vemos con el nuevo interés en ello, o no hubo esa conversación todavía. No, fíjate que el asunto se dio de otra forma. Yo hacía mi bulla en mi casa y todo, ¿verdad? Pero no tenía batería todavía. Ok.
Y un año para Año Nuevo nos fuimos a Zacapa, mi papá es de Zacapa, fuimos a pasarla allá y A ver, o estábamos... sea, cuando Páez te presenta desde Teculután, Zacapa, sí es cierto, aunque sos de la ciudad. Sí, mi papá es de Teculután, Zacapa. Ok, quería corroborar eso porque he visto en los conciertos. Sí, desde Teculután, Zacapa. Pero yo te pregunté y soy de la ciudad. A ver, prosigue, por favor. Te fuiste un año nuevo a Teculután con tus papás. Sí, y estábamos en un hotel muy famoso allá que se llama Longarone, que era del abuelo de, bueno, es del abuelo de un amigo mío, muy buen amigo mío, Bruno Palma. Ok. Y entonces, siendo él el nieto del dueño del hotel, pues podía hacer muchas cosas ahí, ¿verdad? Entonces me dijo, vení, vas a tocar la batería de la marimba que está tocando. Y yo, no, hombre, qué pena. No, vení, me dijo. Y me jaló. Y me fue a sentar a la batería. Y me dijo, toca. Y me puse a tocar yo lo poco que sabía, ¿verdad? Mientras estaba yo tocando, se fue él corriendo con mi papá. Y le fue a hacer, mire, mire qué bien toca Leonel. Ya le deberían de comprar una su batería. Él abogó por vos. Y entonces me compraron mi primera batería. Caray, ahí ya tenías como 15 años. Sí, más o menos. Mira, qué interesante. ¿Qué instrumentos sabías ya tocar para entonces? El teclado habías continuado con tus clases, supongo. Mira, yo soy muy mal pianista, la verdad. Sí recibí Ok. clases. En esa época no había tanta oferta de maestros como hay ahora. Generalmente los que me daban clases eran alumnos de mi mamá de medicina que tocaban un poco de piano. Entonces, ves, sé lo básico, ¿verdad? De piano, pero no... Me encantaría tocarlo mejor, pero no lo toco. Soy bajista frustrado. Me gusta ¿Por, mucho el bajo. ¿Por qué frustrado? ¿Porque hubieras querido aprender más? Sí, ahorita estoy estudiando. Ahorita estoy estudiando por Ok. mi cuenta, pero sí me hubiera gustado aprender más en su momento. Hubo una época que tocaba en misas. Tocaba bajo en las misas del Cejusa. Ok. Ahí aprendí con un padre. El Y padre te enseñó bajo para la misa. el padre me enseñó bajo. Ok. No Yo quiero... quería tocar batería, Ok. pero ya tenían baterista. Entonces me dijo, no tengo bajista, si querés aprender, yo te enseño y tocas. Y a mí lo que pasa es que realmente la música me encanta. Entonces, yo, si no había oportunidad en bajo, en batería, pues entonces en bajo era la oportunidad, pues la aprovechaba. Claro, claro. Bueno, pero tu primer amor parece que fue la batería, porque tuviste ese contacto con el bajo, con la guitarra, con el teclado antes de la batería y tu camino, tu pasión, tu interés te llevó a la batería. Sí, Contame entonces qué pasó después de esa experiencia en Longarone. Tu papá dijo, está bien, vamos a comprar esa batería. sí, así tal ¿A cual. Magno? No me digas que fue una Sí, Maxton de Magno. una Maxton roja, espantosa, pero era la que había. Era la que había, así es. ¿Cómo se dio el paso de Leonel teniendo su primera batería completa a Leonel desarrollarse lo suficiente como músico para unirse a una banda? A tu Empezamos primera a, banda. bueno, vamos a ver, sí, pues antes de Suraj tuve otra banda. Tenía un amigo que era de la promoción de mi hermano, era 2 años mayor que yo, que teníamos más o menos los mismos gustos. Y entonces nos empezamos a juntar, él tocaba bajo, yo tocaba batería y medio sacábamos ahí canciones. De repente vino un concurso que hizo Magno que se llamaba Music Quest. Ujú. Y entonces invitamos a otro amigo de mi hermano que tocaba guitarra y armamos ahí nuestro grupo que era medio punk, algo ahí raro, ¿ah? A ver, Leonel, yo sé de tu hermano Chofo con el que estás en la banda. Me dijiste que tenés un hermano 2 años mayor. Sí, tengo un hermano 2 años mayor. ¿Son Él tres dos, hermanos? somos 3 hermanos. Aquel Y sí tu no toca nada de música, o sea, él es otro Ok. rollo. Aquel Pero fue deportes toda la vida. fue su amigo el que te invitó a la primera banda en la que estuviste. Pues no me invitó, sino que fue más una cosa de común acuerdo, ¿eh? Ok, Que nos claro. compartíamos gustos musicales y a veces yo llegaba a su casa a escuchar algo o a veces él venía aquí a mi casa y hacíamos bulla y con lo que teníamos ahí no teníamos amplificador, pero entonces hacíamos chapuces para conectar el bajo a un equipo de sonido Mucho y ingenio, mucha dedicación, aquello de que si no hay, vamos a ver cómo nos las ingeniamos, desde poner un palo de escoba para formar tu batería hasta conectar un equipo de sonido. ¿Qué van viendo tus padres en ese entonces? Me decías que tus padres, pues tu mamá era doctora y además los dos, catedrática universitaria. Los dos son médicos. los dos son médicos, pero mi mamá siempre fue catedrática. Ok.
Eso demuestra mucha inclinación a la academia. En la edad de ellos, si vos naciste en el 78, supongo que por los 70 se graduaron de la universidad, era aquello de que ser médico era lo más prestigioso, lo que uno podía aspirar, pero también era muchísimo trabajo porque era bien importante asegurarse de una profesión estable que te diera la oportunidad de proveer para tu familia. ¿Cómo veían dos médicos que te estuvieras dedicando tan apasionadamente a la música? ¿Cómo se dio eso? Por un lado veo que te han apoyado mucho. Te compraban instrumentos, tu mamá te regaló Dynasty y ya con eso ya es mi héroe. Pero por otro lado están las decisiones de vida, de qué carrera vas a estudiar. ¿Cómo se dieron esas conversaciones en casa? Como todos, como la mayoría de nosotros, a mí me decían, tenés que tener un cartón. Ok, Sin embargo, yo siempre fui rebelde. ok, Tal vez otro tipo de rebelde, no como la gente se lo... Porque en muchas cosas soy muy conservador, ¿verdad? O sea, no tomo, nunca me he emborrachado, o sea, he sido como muy tranquilo de ese lado. Pero he sido rebelde, o sea, no voy con la corriente. Y de hecho claro. yo soy muy en contra de la academia, por ejemplo, Ujú. porque no es ya, o sea, yo lo veo como la academia para mí es el instrumento de las élites para crear esclavos. A ver, me suena muy filosófico y créeme que comparto muchísimo tu manera de pensar en ese sentido. Y entiendo que te rebeles contra tus padres que como médicos te estén insistiendo en tener un cartón, pero por otro lado, en lo que hemos hablado, me has contado de tu disciplina en estudiar, en perseguir una licenciatura en música, porque bien hubieras podido decir, como me has dicho también, aprender de la calle y decir, ¿para qué me voy a meter a estudiar música? Ayúdame a entender esa contradicción que percibo como contradicción. Bueno, el tema de la licenciatura en música fue una cuestión un poco coyuntural, porque fue justo cuando Jacobo se involucró en la Universidad Da Vinci Ujú. y fundaron la Facultad de Música. Esto fue años antes de Malacates. No, eso es reciente, es Ok, ahorita, en el año 2018. ok. Entonces, 2018 tu licenciatura de música la acabas de terminar. la acabo de terminar recientemente. Ah, ok. Entonces, cuando ingresaste a la universidad en los noventas, ¿qué carreras perseguiste? ¿O no entraste a la universidad en los 90? Entré primero a estudiar ingeniería en electrónica. Ok, A los 3 meses me salí. ok. Me pasé a estudiar derecho. Eh, Saqué 3 años de derecho y finalmente un día donde yo me empecé a cuestionar a media clase y yo no me veía siendo abogado y me salí de la clase a media clase muy molesto, enojado, frustrado, tiré el cuaderno en el baúl del carro y dije yo no pienso seguir haciendo esto. Y me salí de la universidad y me quedé estudiando música. Ese año me acuerdo que me metí a estudiar canto, me metí a estudiar teclado, un montón de cosas. Entonces, pero no había dicho nada en mi casa. Yo trabajaba con mi papá, salía del trabajo a las 5 y me decía, ¿para dónde vas? Voy a estudiar. Y efectivamente iba a estudiar, pero no a la universidad. No ibas a estudiar leyes, ibas a estudiar música. Exacto. Y obviamente las mentiras pues tarde o temprano se van descubriendo, ¿ah? Y no fue tan malo como me lo imaginé, ¿verdad? O sea, lo único que me dijo mi papá fue, bueno, es tu decisión, de ahí si te va mal no vas a venirme a decir que es mi culpa. No, le digo, asumo toda la responsabilidad de lo que me pase. Claro. Fíjate que veo en tu historia algo muy bonito y a mí me gusta exponer estas cosas que yo voy detectando porque uno de mis anhelos es que la gente que nos regala su tiempo escuchándonos quizá pueda ver algunas cosas. Hay una maravillosa comunicación que has mantenido con tus padres en todo momento. Siendo un hijo rebelde con una filosofía muy clara, antisistema, antiacadémica, como la decías, siempre has tomado decisiones respetándolos a ellos. Siempre de alguna manera, aunque decidiste salirte de la universidad y empezar a estudiar otra cosa sin avisarles, no le renunciaste a tu papá, seguiste trabajando con él, luego llegó el momento y hablaron las cosas, desde niño ellos veían tus inquietudes musicales y te apoyaban. ¿Cómo describirías la importancia de tu relación con tus padres en lo que ha sido tu trayectoria como artista, como músico y sobre todo como persona? Bueno, pues siempre han estado presentes. O sea, yo sé que cualquier cosa yo puedo consultarla con ellos, ¿verdad? Y básicamente creo que eso ha sido. O sea, no, el tema de, por ejemplo, decir, hablarlo, aunque fuera que yo iba a tomar la decisión que yo quisiera, era siempre hacérselo saber, ¿verdad? Claro, claro.
¿Cómo se va dando esa relación conforme ven que empiezas una banda que de inmediato tiene un éxito? Porque aunque no grabaste el disco, estuviste en todo el despegue y la popularidad de Paquete Cohetes y van viendo que poco a poco tu meta, tu sueño de dedicarte de lleno a la música se va dando realidad. ¿Cómo se van dando esas comunicación con ellos? Supongo que había bastante alegría en ellos de verte en eso. Mi papá al principio, bueno, cuando yo estaba con Suraj, no mucho le gustaba el tipo de música a mi papá. Me acuerdo Claro. que él me decía, no, hombre, no toquen rock, me decía, deberían de tocar Tex-Mex. Toquen Tex-Mex y yo les compro todo el equipo, me decía. Eso sí, yo voy a cobrar y yo les pago a ustedes. Quería ser el manager de la banda. Y en ese momento yo decía, no, ¿cómo va a hacer eso? Ahora me arrepiento porque otra vez hubiera sido buena oportunidad. Pues al final la música es música, pues no importa qué Claro, género. Y si pensaba yo vivir de la música, pues tenía que ser rentable, ¿verdad? claro. ¿Cómo definirías el género de Suraj? ¿Grunge? ¿Pop? ¿Modern Sí, rock? rock alternativo. Claro. Bueno, pero la sombría de rock alternativo es muy grande. ¿Cuáles eran las bandas en las que se inspiraban o el sonido que algunos fans les decían que les recordaba a Suraj? Fíjate que es bien curioso porque pues éramos bien chavitos, entonces los locutores de una radio que era muy famosa en los 90, ¿A que era la Fénix? radio Fénix, ¿sí? Nos bautizaron como el kindergarten del rock. Ujú. Y nosotros éramos súper fans de Bohemia. Entonces siento que hasta cierto punto sonaba un poquito a Bohemia y pues teníamos las mismas influencias. También nos gustaba YouTube, Simple Minds, Soda Stereo. Ok. Entonces, por ahí más o menos viene el... Hablemos un momentito de Suraj. Creo haberte escuchado mencionar que en algún momento han considerado algún concierto de reunión. No, de hecho acaban de tocar. Ah, Hace ok. como 2 semanas yo quería ir a verlos, quería llevar a mis hijos a que los vieran, pero no se pudo, pero sí están tocando pues eventualmente, si se da la oportunidad, a mí me gustaría acompañarlos, ¿verdad? En alguna canción o algo. Ok, pero ¿se ha hablado de que estés invitado a reunirte con ellos en alguno de estos momentos en que han estado tocando? ¿O lo ves bastante difícil por tu calendario tan apretado como Malacates? Sí, yo no he tocado esa puerta precisamente por eso, pero si se da la oportunidad, o sea, ahí sí que lo tengo, yo sí lo tengo como una posibilidad en algún momento. Ok, o sea que si ellos ven este podcast, pues que consideren echarte una llamada que Leonel el de Malacates tiene ganas de tocar con Suraj. De hecho, he estado en comunicación los últimos días con el bajista. Hemos estado hablando y hay una bonita amistad ahí Qué bueno, me alegra mucho. Pasemos ahorita a hablar de algo que también es en mi manera de ver muy significativo para un músico, endorsements. ¿Cuál sería la palabra para endorsement? ¿Patrocinado? Sí, ¿Patrocinio? ¿Auspiciado? patrocinios. Contame de Sabian. ¿Cómo se da el endorsement con Sabian? Es bien interesante porque, pues a mí, mi primer set de platos que compré fueron unos Sabian que los compré en Canadá. ¿En qué La año los serie compraste, recordás? habrá sido 94, tal vez. O sea, al poco tiempo de haberte comprado la batería en Magno. Sí, sí, porque yo tenía digamos, la batería Maxton, venía con sus platos Maxton, pero esos platos, no, o sea, no. Para los que no sepan, aparte son las marcas de baterías y aparte son las marcas de platos. Generalmente Claro. el que hace baterías no hace platos, ¿verdad? Así es, así es. Bueno, luego hay marcas en que te hacen las baquetas diferentes, tantos accesorios, pero sí, eso es uno importante. Uno veía de niño las bandas de rock, yo veía los grandes Tama o Pearl y los platos, tengo que Siljan o mencionarlo. Sabian. Eso, qué bueno, lo dijiste vos, Siljan o Sabian, hay competencia para Sabian. O Pasty. Pasty también, Esas también. eran las tres marcas fuertes en ese entonces. ¿Por qué elegiste unos Sabian cuando fuiste a Canadá? Fíjate que fue más realmente fue una cuestión de presupuesto. ¿Ok? Habíamos ido de vacaciones con mi familia. Mi mamá me dijo, mira, yo traigo de presupuesto para que vos gastes esto. Y yo dije, mira, yo no quiero que me compres ropa, no quiero nada, yo quiero comprar mis platos. Entonces fuimos con mis primas, fuimos a una tienda que se llamaba Joss Drums. Y llego a la tienda de los chavos, mira, estoy buscando... La primera vez que yo entraba a una tienda de baterías, ¿no? ¿Oh, sí? Y entonces le digo al chavo, mira, ando buscando unos platos. ¿Cómo no? ¿Qué tipo de platos querés? Tenemos hi-hats, tenemos crashes, tenemos rides. Quiero un hi-hat. ¿Cómo no? Tenemos de diferentes precios. Tenemos que cuesta $105. Y yo le digo, ¿qué marca es ese?
es Sabian. Perfecto, dije yo. Me lo llevo. ¿No lo querés ir a probar? Me dijo. Sí, pero me lo llevo. Y entonces tenía un cuartito en el sótano donde uno pudiera probar las cosas, ¿verdad? Y entonces puse el hi-hat, lo probé y me encantó y desde ahí empecé a usar Sabian. Okay. Después cuando, pues obviamente vi que ya estaba haciendo cosas algo importantes con Malacates, dije, bueno, podría tocar la puerta para ver si alguna marca me patrocina. Entonces, en esa época empezaba todo el tema del correo electrónico, ¿verdad? Entonces, en una revista Modern Drummer encontré yo un correo de Sabian. Decía info@sabian.com. Entonces escribí, me contestó una chava, me dijo, mira, yo no es en este departamento, te voy a dar el contacto de... Ah, no, me dijo, manda este formulario por correo postal a esta dirección, a esta persona. ¿En dónde era la dirección? Porque yo me Era en acuerdo que Canadá. Ok, en Canadá. Desde Sí, Guatemala enviaste correo postal a Canadá. Sí. Entonces, Ok. pero no lo mandé inmediatamente, porque cuando yo vi todo lo que me preguntaban, yo dije, no, eso es imposible para mí. Porque me decían que quién era mi sello discográfico, quién era mi agente, quién era mi manager, y no tenía nada de eso. Pero pasó un mes de eso y pasó toda la campaña de Pepsi. Entonces, cuando fue esa campaña de Pepsi, salieron muchos anuncios en la prensa, donde salía Malacates con Ricky Martin, con Robbie Williams, con Alex Intec. Entonces yo dije, bueno, no tengo una disquera, no tengo nada de esto, pero tengo esto que me respalda, ¿verdad? Entonces mandé el formulario con recortes de prensa. Eso fue lo que tenía, ¿verdad? No me contestaron. Pasaron 2, 3 meses y yo dije, bueno, no va a pasar nada. De repente un día llego a mi casa y encuentro en mi cama un sobre con el logo de Sabian. Y yo dije, bueno, de plano me mandaron un catálogo, o sea, seguramente no creo que sea algo más. Para sorpresa mía, cuando lo abrí venía el contrato. Un contrato Un donde, contrato ya listo. sí, un contrato donde decía que no me podían dar un full endorsement, pero que me podían dar el 70% de descuento. Y ¿Full que, endorsement significa 100% descuento y ajá, además un pago o solo el 100% de descuento? solo el 100% de descuento. Eso es un full endorsement con una compañía de platos. Ajá. Ok. Entonces, yo, digamos, no, para mí fue genial porque me dijeron, te damos este descuento y cualquier plato que se te rompa te lo cambiamos. O sea, pagas el 30% de tu set de platos y si se rompen, no tenés que pagar nada más, solo te lo cambian. Solo se los mando y me mandan uno nuevo. Eso me suena genial, pues. O sea, para un baterista que está necesitando platos todo el tiempo, es una manera de ahorrarte una gran cantidad de plata. Totalmente. Además, Leo, que da prestigio, pues, porque son marcas que cualquiera que le pone atención a eso las ha visto en baterías, en videos musicales, en giras, y Sabian, pues, es cosa seria. Es cosa seria. ¿Por qué no nos contás un poquito de la historia? Porque a mí me encantaba ver el logo de Zildjian por su estilache así todo como con letras árabes. Y luego veía el de Sabian y me recuerdo que alguien me comentó que ahí había una relación familiar entre los Sí, fundadores. son dos hermanos. ¿Ok? No recuerdo de quién es el que se separó, pero uno se llamaba Armand, el otro no me acuerdo cómo se llama, pero los dos son apellidos Zildjian. Ok. Y Sabian son las iniciales pero como las primeras dos letras de los nombres de los hijos de este hermano de Armand Zildjian. Del hermano que abrió la compañía. Cuando tenés un endorsement, ¿qué requisitos te ponen? Bueno, depende mucho de cómo sea el contrato, pero porque obviamente los últimos tiempos ha cambiado mucho. Ahora te piden que hagas cierto número de posts, Ok. que digamos que los menciones en todas tus publicaciones. Obviamente no promocionar otra marca, ¿verdad? Claro. Idealmente sería no usar otra marca, pero también es imposible. A veces llega uno a algún bar y hay una jam session y te subís y hay otros Te platos y toca tocas con lo que tocarlo. hay, pues, ¿verdad? Y alguien graba un video. Más que todo es el tema de promocionar, ¿verdad? Claro. Ahora, cuando te dieron el contrato y no existían las redes sociales, ¿había algún requerimiento de parte de ellos en que empezaras a publicitarlos de otra manera? En, por ejemplo, esos anuncios que habías hablado de que salían en prensa y gracias a la publicidad de Pepsi de que aparecieras con los platos o todo. Porque yo aprendí de marcas
de platos, porque siempre solía ver a bateristas que salían con su plato así en una foto posada. El plato ni siquiera estaba en la batería. Cuando estaban en la batería estaban promocionando la batería. ¿Qué requisitos tenían cuando empezaste con tu endorsement? Pues lo que se les diera la mayor visibilidad posible. Entonces, videoclips tenían que salir los platos. Cuando sacábamos discos físicos, salía ahí. Leonel Hernández usaba platillos Sabian. Claro. Fotos. En En esa tus... época me acuerdo que incluso en el bombo yo le tenía pegados. En ese entonces usaba una batería Yamaha yo y tenía en el parche del bombo una calcomanía de Sabian. Ok, ok. Playeras, de salir en fotos con playeras de Sabian y ese tipo de cosas, ¿verdad? ¿Cuántos años llevas ya entonces como patrocinado de Sabian? 24, nada más. 24 años. Excelente. ¿Alguna otra marca de productos de batería o productos musicales con la que has tenido una relación tan larga? No tan larga, pero ya llevo bastante tiempo usando baterías Dixon. Ok, También por medio de Domisol tengo patrocinio con las baquetas ProMark y con los parches Evans. ok. Parches son lo que en inglés se llama drumheads, ¿no? Los que le Exacto. pones a las diferentes toms y todo eso. Sí. Supongo que las condiciones son similares de usar ese producto, de que en videoclips o en producto físico mencionar las marcas y todo. Similares condiciones de que te ofrecen producto con descuento y que te lo reemplazan cuando se daña. No, aquí el trato es con Domisol. Entonces a mí Domisol me da, si no estoy mal, creo que son 3 juegos de parches al año y 36 pares de baquetas en un año. Esa supongo que se te acaba mucho más rápido. Fíjate que a mí me duran bastante las baquetas. El problema es que siempre después de los shows alguien quiere que se las regale. Y casi siempre te veo Y casi, regalarlas. ajá, y casi siempre las regalo. Entonces ahí es donde se van. Porque digamos, yo Claro. podría tal vez así en buen estado, creo que puedo sacar unos 4 conciertos con el mismo par de baquetas. Ok, ok. Bueno, qué Aprox. bonito escuchar eso de los patrocinios. Ahora hablemos de otro aspecto que he descubierto un poquito en tus redes, las clínicas. Contame qué tan activo has estado en clínicas, cómo empezó eso y cómo balanceas eso con tu participación en la banda. Y ahorita tengo ya bastantes años de no dar clínicas. ¿Ok? Fue más que todo en la época que estaba dando clases. ¿Le ves posibilidades de regresar a dar clínicas? Porque aunque entiendo que estás muchísimo más ocupado con grabación, promoción, videos, giras, puede que esa misma visibilidad te permita quizá dar menos clínicas, pero con mayor beneficio económico. ¿Has considerado eso? Celebrity Clinics, porque ya no son las clínicas de Leonel el maestro, ahora son clínicas de Leonel el baterista de la banda que hace giras internacionales. Pues yo siempre estoy abierto a invitaciones. A veces me hablan de alguna academia que quieren algún tema en específico, entonces pues lo desarrollo y lo puedo impartir, ¿verdad? Pero lo que pasa es que también ahora ya hay muchos bateristas muy buenos que andan dando clínicas, entonces hay mucha Claro. oferta, entonces la verdad es que no, tampoco no me quita el sueño no estar activo en eso, ¿verdad? Veo entonces que tu tiempo se dedica completamente a Malacates, a la organización Malacates, grabaciones, promoción, giras. Mi tiempo se va en Malacates y mi familia, eso es lo más importante ahorita para mí. Contanos de tu familia, ¿cómo balanceas eso? Porque es intenso el trabajo de Malacates. ¿Cómo lo siente la Los esposa dos de los son hijos? intensos, los dos son intensos. Bien dicho, pero te corresponde a vos hablar del lado de la familia. Contanos un poco. Mira, el lado de Malacates afortunadamente no es de todos los días. O sea, sí hay mucho que hacer todos los días, pero lo hago en horario, como en un horario laboral, digamos. Entonces, compagina perfectamente con mi familia. El problema es los fines de semana, ¿verdad? Que los fines de semana es que generalmente toca viajar, tenemos que algún evento en el interior de la República o a veces nos toca salir de Guatemala. Y a veces los fines de semana hay actividades familiares, ¿verdad? Entonces, pues toca sacrificar eso a veces. Pero ya mis hijos y mi esposa saben muy bien cómo es el asunto y no, pues no hay problema, ¿verdad? Cuando conociste a tu esposa, ¿ya estabas en la banda, en Malacates? Sí. Ok. Entonces ella ya entendía que eras un músico, llevabas vida de músico y todo lo que eso implicaba. De hecho, le tocó a ella, en esa época yo tocaba con Malacates, tocaba con Suraj y aparte tuve una época que tocaba con La Tona también. ¿Tocaste con la tona?
tocaba con la tona porque Alexis se fue a vivir a Puerto Barrios y, y me pidieron que lo cubriera. Pero en ese entonces eran novios. Sí, Ok, es diferente ser novios y decir tengo que tocar todo esto a casarse. ¿Cómo se dio esa transición cuando decidís que con ella era que querías hacer vida matrimonial, casarse y negociar? No sé cómo lo platicaron, el hecho de lo que decís, ¿no? Mira, los fines de semana me toca trabajar, sabes que la vida de músico es que esté de noche mucho tiempo, me toque viajar. ¿Cómo se discute eso? Comentándonos un poquito a los que no tenemos la vida de músico de tiempo completo y sobrellevar una familia, que veo que lo llevas de una manera muy bonita y muy interesante. pues nunca lo hemos discutido, creo yo. Ok, Es algo tácito. ok. Ella entendía que cuando le propusiste le estabas proponiendo el negocio completo. Sí, pues no te voy a decir que es fácil, ¿va? De repente hay momentos tensos en que, la harán otra vez, ¿va? Pero ni modo, así es, ¿va? Claro. ¿Cuántos hijos tenés, Leonel? Tengo dos, ¿Qué edades tienen? 18 y 12. Toda una vida viéndote tocar. Para ellos, papá, batería es lo que él hace. Conciertos, música, malacates es lo que es a lo que él se dedica. Sí, así Ok. tal cual. Y Qué ellos bien. que están haciendo música ahora también. Así, contanos un poquito de eso, porque creo que me mostraste una vez un video, no sé si te gustaría compartirnos cómo se siente ver a tus hijos siguiendo esos pasos ahora en el escenario. Lo bueno es que he estado con ellos porque han tocado conmigo. Ok, Mi ok, hija está estudiando canto y guitarra y mi hijo está estudiando bajo y de repente han presentado oportunidades donde tocamos los tres. ok. ¿Los impulsarías a que persigan una carrera musical de lleno? Definitivamente. Si es lo que quieren hacer, que lo ¿Te, ha- hagan. te han dicho que eso es lo que quieren hacer o todavía lo están pensando? Sí, mi hijo Santiago sí me dijo que él quisiera estudiar eso. Ahora mi hija quiere Ok, estudiar animación, a ella le gusta un poco el tema de dibujar y todo eso, quiere estudiar animación. ok. Pero estamos viendo ahí opciones, ¿verdad? Claro, y tiene tiempo por lo que me contaste de su edad. Bueno, Leonel, quiero regresar para ir terminando ya al proyecto de Marimba. Me gustó muchísimo lo que me contaste de las grabaciones de A Quien Corresponda. Me gustó muchísimo lo que me contaste de Paquete Cohetes, aunque no lo grabaste, pero luego grabaste Morena. Y podríamos hablar horas de los discos que están ahí en el camino. Solo éxito, sobre todo me encanta la anécdota del nombre. Por favor, contanos la anécdota del nombre del disco, del número 3. Bueno, en esa época estábamos trabajando con un sello discográfico de aquí de Guatemala que se llamaba Strip Records, que ya no existe. Pero pues en esa época ellos venían de una empresa que se dedicaba a producir conciertos. Entonces no tenían mucha noción de lo que era el tema de producir discos. Solo miraban que ellos traían a Selena y que Selena había sacado un disco de grandes éxitos y que traían a Luis Miguel y Luis Miguel había sacado un disco de grandes éxitos. Entonces nos dijeron, deberíamos sacar con ustedes un disco de grandes éxitos. Y nos causó tanta gracia porque nosotros apenas llevábamos 2 discos publicados, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer un disco de grandes éxitos, verdad? Claro. Y entonces dijimos nosotros, bueno, sí, que se llame Solo Éxitos. Dicen. Hay que entender esas letras para entender el tono con el que se diría. Exacto, entonces así fue como... Y entonces al final pues fueron canciones que fueron de las que más pegaron del Paquete Cohetes y de las que más pegaron del Sí, que volvimos a grabar y otras canciones nuevas. En su mayoría son nuevas, creo que son 6 las que están al Son final, que 6 son, regrabadas y son ocho nuevas. claro, o sea, de alguna manera sí tiene éxitos, y sí tiene éxitos. Bueno, hablemos de otra compilación de éxitos, estas, las regrabadas con marimba. Contanos cómo surgió la idea y cuál es el rol que has tenido como baterista en lo que es, porque cuando empezamos a hablar hace 1 hora y media ya, me decías que había mucha participación en lo que es en los arreglos y todo. Y te repito, no siendo músico, uno a veces imagina que el baterista solo llega, escucha cómo está todo, graba su parte y ya. ¿Cuál es tu rol en ese sentido en la producción de Malacates Marimba? Bueno, te voy a contar que el tema de la marimba es algo que siempre nos ha apasionado. La gente que ha tenido oportunidad de vernos en los eventos importantes, digamos, los que son así como un poquito diferentes, se han dado cuenta que nosotros siempre tratamos de incorporar la marimba. Cuando hicimos el sinfónico teníamos como elemento la marimba, cuando hemos hecho los acústicos hemos tenido la marimba incorporada, pero ha sido como un elemento más, digamos, como unas
pinceladas ahí nada más para acompañar, dar ciertos colores. Pero siempre teníamos el sueño de hacer algo con marimba, pero que fuera prácticamente vestir la música de Malacates con marimba, o sea, desde cero, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de este proyecto. Yo realmente prácticamente no grabé las baterías, Ok. sino que fueron los bateristas De cada orquesta. de cada orquesta, porque son los que conocen el género. Entonces, pues mi trabajo fue básicamente ir a aprender. Para luego participar, porque en los conciertos sí vas a tocar, aunque también esté el baterista de la marimba. Sí, algunas cosas voy a tocar yo y sí grabé algunas cosas, grabé una güira por ahí que digamos no es algo que yo toque, no es mi instrumento, pero ¿Cómo es la güira? La güira la tocas de pie, ¿no? sí, es Ok. el que hay güira y hay güiro. Ok. La güira es la que se usa en el merengue, que es como de metal, merengue y Ajá. cumbia, Como... que se Ajá. raspa, ajá. El güiro es de madera y es Ok. el que usan mucho en la salsa. Básicamente es la misma dinámica, pero tiene otro sonido. Claro. Fíjate que me llama mucho la atención dos cosas. Primero es que hablaste que cuando tu papá recibió de el amigo allá en Longarone la última llamada de convicción para que te comprara la batería fue cuando te vieron tocar batería con una marimba, ¿no? Antes de que te compraran tu primera batería formal. Y luego, una vez más, ese control, esa disciplina mental y emocional en tu rol dentro de este proyecto, de decir, bueno, que sean los músicos de la marimba orquesta que graben cada canción. A mí no me toca tener protagonismo porque lo importante es las canciones, los arreglos y el proyecto de la banda. Y es algo que pues me da gusto verlo. Sobra decir que te felicito porque es un ejemplo de que cuando uno es parte de una organización hay que momentos donde hay que buscar el bien común y no solo destacar. Lo has hablado de que como baterista no te toca destacar en las canciones y en este caso estás dispuesto a ceder el espacio a cada baterista en cada canción para que el resultado del producto sea lo mejor posible. Y quiero hacer hincapié en eso, Leonel. Es para mí un ejemplo, es una lección de esta conversación en platicar con tu persona. Sí, la verdad es que zapatero a tus zapatos, ¿verdad? Estoy consciente que no es algo que yo domine, aunque es el mismo instrumento, pero es un género que yo no estoy acostumbrado a tocar, entonces eh, prefería que lo hiciera alguien bien hecho. Y yo Qué de repente solo interesante. colaborar con elementos y cositas, ¿verdad? Qué interesante. Me gustaría más adelante tener una plática con tu persona sobre géneros, porque hablamos de ska, hablamos de rock, hablamos de jazz fusion y ahora hablamos de marimba. Y cómo aún siendo tu instrumento decís, no es mi género, lo respeto y por la excelencia del producto que buscamos, mejor se lo dejo a los expertos. Leonel, una vez más háblanos de la gira en Estados Unidos. Este episodio va a salir al aire cuando ustedes todavía estén a punto de tener otros eventos. Cuéntanos dónde la gente puede recibir información. Quizá no los eventos uno a uno, que los mencionaste al principio, pero si alguien quiere saber en dónde va a tocar Malacates en Estados Unidos, ¿a dónde pueden ir a buscar esa información? Pueden ir a malacates.com, ahí está todo resumido. También en las redes sociales, en Instagram, ahí nos aparecemos como @malacates o Facebook también, ahí están los posts, está el flyer oficial con todas las fechas pues esperamos verlos en alguna de todas estas que vamos a andar por ahí rodando en Estados Unidos. ¿Cómo describes la experiencia de tocar en ciudades de Estados Unidos, ciudades tan distantes? Vi ahí que tocaron en ciudades como South Sioux City, en Nebraska. Han tocado en Kansas City, ciudades como Nashville, que yo jamás hubiera imaginado que había mucha población chapina. ¿Qué representa para vos no solo la oportunidad de estar ahí, pero qué aprendizajes te llevas al visitar unas ciudades tan aisladas de las grandes metrópolis, de Los Ángeles, de Nueva York, de Chicago, donde uno asume más población chapina? ¿Cómo es esta experiencia para vos? La verdad que eso se lo debemos a la música. No hay otra manera de explicarlo. La música es la que nos ha llevado a lugares que nunca nos habíamos imaginado. Afortunadamente es gracias a gente guatemalteca, ¿verdad? Que está en estas ciudades y que nos quiere llegar a ver. Y pues creo que es únicamente un paso de la evolución, porque el siguiente paso creo que es llegar a otros mercados, ya no solo a gente guatemalteca, ¿verdad? Y es un parte del proceso y no nos queda más que agradecerle a la gente que viaja, porque hay gente que no está tan cerca, pero echan el viaje, se manejan 5 o 6 horas a veces solo por ir a ver a Malacates, que probablemente no es
solo Malacates en ese momento, sino representamos un pedazo de Guatemala que les estamos llevando y lo más cerca que van a tener a su tierra por un momento, ¿verdad? Entonces es muy significativo y nos honra que la gente haga ese gran esfuerzo. Claro, claro. Este podcast se centra en historias, como yo digo, que nacen o aterrizan en Guatemala. No siempre son guatemaltecos, en algún caso son personas que han trabajado en Guatemala o que radican ahora en Guatemala sin haber nacido ahí. Y espero también llegar a personas que no conocen aún Guatemala para que se interesen en nuestro país, en tu país, en mi país. ¿Qué les dirías a esas personas que aún no han viajado a Guatemala para motivarlas a que visiten? En sus conciertos yo he tenido la oportunidad de ver a guatemaltecos que llevan a sus amigos de Honduras, de El Salvador, aunque los conocen mucho ahí, de México. Recientemente conocí a un gringo que aparece en un video ahí que dice, yo también los oigo, mis compañeros de trabajo los oyen, y había una muchacha también que decía, no, mi prometido es gran fan y me dijo que tenía que venirlos a escuchar, que era condición para que nos casemos, que viniera a un concierto de Malacates. Entonces hay más gente de otros países que los está conociendo gracias a la comunidad guatemalteca. Para los que no son guatemaltecos, hazles una invitación. ¿Qué podrían encontrar ellos si deciden visitar y conocer más de Guatemala? Bueno, Guatemala, para comenzar, tiene uno de los lagos más lindos del mundo. Es una topografía muy, muy especial, llena de volcanes, también con mucha historia. Tenemos las ciudades mayas como Tikal, ¿verdad? Está el mirador y hay muchos lagos, ¿verdad? La gastronomía es impresionante y sobre todo la gente en Guatemala es muy cálida, muy amable, es lo que todo el mundo dice. Entonces seguramente van a venir y la van a pasar muy bien y van a llevarse una experiencia muy grata. Así que aquí los esperamos. Bueno, concuerdo contigo y yo también la pasé muy bien, me llevé una experiencia muy grata conversando con tu persona, tanto que podríamos haber hablado. No te pregunté nada de tu etapa como manager de la banda, pero será para otra ocasión. Muchas gracias por tu tiempo, Leonel. Hasta la próxima y aquí los esperamos. Dime con quién hablas. Wilmar para ustedes y Leo Hernández desde Guatemala. Hasta la próxima. Gracias, Wilmar.